Bueno, entonces démosle la bienvenida al primito querido de los Caminatos de diciembre. Daniel Vargas es una persona que yo admiro mucho, ya que lo que se propone lo cumple y tiene, yo no sé si será una cualidad o un defecto, de que cuando alcanza lo que se propone, sin importarle nada, lo desecha y vamos a buscar otras cosas completamente diferentes y todo le va dando. Daniel, a mí me gustaría que usted nos compartiera su historia de vida, cómo un paisa específicamente de Itagüí no solamente logra el sueño americano, luego lo desecha, sino que ya está por allá en Silicon Valley, donde es el nicho de la tecnología en el mundo. Cali, muchas gracias por esas palabras. Ahorita ojalá con la presentación que puse y que unté podamos dar un poquito de esa experiencia que yo tuve y de pronto inspirar a otras personas a que logren algo similar y que excedan los límites de sus capacidades solo por empujarse a ellos mismos a ser mejores. Entonces yo creo que eh, vamos a ver la presentación, les presento quién soy yo y cómo ha sido mi recorrido y quizás de pronto a lo último tomamos algunas preguntas para ahondar en temas específicos. Daniel, ahí puedes compartir tu pantalla y mostrar la presentación. Vale, dame un segundito. Eh, Me comentas cuando ya es posible que me veas. Eso, ahí. Ya la estamos viendo, perfecto. Entonces, muchachos, estoy muy emocionado de estar aquí hablándoles a ustedes. Voy a contarles un poquito de mi historia de vida y combinar eso con los conocimientos que he adquirido durante ese tiempo y ahondar un poquito en cada una de las experiencias para que ustedes sepan más o menos qué significa trabajar para estas compañías. Entonces, la charla de hoy la titulamos de Medellín a Silicon Valley y yo creo que ya lo van a entender por qué. Mi nombre es Daniel Vargas, entonces voy a empezar un poquito contándoles un poco sobre mis años educativos. Entonces, no sé si esta foto sea familiar para algunos de ustedes, pero es la iglesia de Itagüí. Yo nací, me crié algunas cuadras de aquí de esta iglesia, unas 3 cuadras, y estudié en el Instituto Cristo Rey desde el primer grado hasta el octavo grado. Soy muy afortunado de haber nacido en una familia que siempre apoyó mis talentos, entonces mi mamá desde muy temprana edad también me empezó a inculcar a estudiar inglés, entonces yo de lunes a viernes estudiaba en el Instituto Cristo Rey y los sábados iba y estudiaba en el Colombo Americano en el centro, nos íbamos en bus y pasaba todas las mañanas de mis sábados ahí aprendiendo inglés y esto fueron las bases que me permitieron que cuando una vez yo hice la migración a Estados Unidos, tener al menos algunas bases que me ayudaran a adaptarme a la cultura americana. En esos primeros años me apasionaba jugar mucho el fútbol, jugar con mis amigos, me gustaban mucho los videojuegos también, el arte, que también empezó un gusto desde mis primeros años, es algo que me gusta demasiado, me gusta dibujar y como les dije, me gustaba mucho aprender inglés. Cuando estoy en octavo, bueno, Caliche y yo tenemos una tía que vive en Estados Unidos y desde los 11 años empecé a colocarle presión a mi mamá y le decía, mamá, mándeme a vivir con mi tía porque yo necesito aprender inglés, creo que va a ser algo muy importante para mi vida. Y puse tanta presión que hasta el final eh, desistieron y dijeron, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí es donde a los 12 años, 12 años y medio, ya casi para cumplir 13, me mudo para Nueva York y empiezo a estudiar en Nueva York. Entonces, entro a lo que es la secundaria. La secundaria aquí en los Estados Unidos se llama high school y entro a una high school que es bastante interesante porque se llama The High School for Arts and Business o la Escuela de Artes y Negocios porque
ya van a ver que es un tema recurrente y son dos cosas que siempre me han gustado a mí, el tema del arte y el tema de los negocios. Y cuando uno llega a los Estados Unidos desde otros países, eh, los Estados Unidos es un país que tiene mucha migración, que muchas personas inmigran a ellos, entonces dentro del sistema educativo tienen algo que se llama ESL o ESL, y que en sus siglas en inglés significan inglés como segunda lengua. Entonces, ahí yo veía ciertas clases en español, las que eran más importantes, pues digamos, matemáticas, ciencias, esas las veía en español, y las que son más fáciles como educación física, arte y música, sí me las daban completamente en inglés para que yo hiciera esa adaptación. Y después de un año de estar en estas clases de ESL, pasé ya a clases totalmente en inglés, pero parte de eso y va conectado a lo que yo hacía antes, y era que me gustaba mucho jugar el fútbol. Entonces empiezo a jugar fútbol en el equipo de mi secundaria, y ahí es donde empiezo a realizar muchas amistades, y ellos me ayudan a que yo pueda aprender ese inglés de manera más rápida. Entonces, para las personas que están aprendiendo inglés, les digo que algo de lo más esencial es siempre estar practicándolo, y creo que hay opciones de practicarlo de manera interesante. De pronto a los que les gustan los videojuegos, cuando se juega online, puedes jugar con personas de todo el mundo, entonces que tratar de en esos espacios a practicar el inglés, hablar y sin pena, porque creo que la pena y la vergüenza es algo que limita demasiado. Y también durante todo mi high school empiezo a tener trabajos, diferentes trabajos. Llegué a hacer, trabajar en restaurantes como mesero o haciendo deliveries o haciendo entregas de comida. También trabajé en una playa como un salvavidas durante 5 veranos cuando estuve ahí entre high school y mi universidad. Entonces, también siempre tratar de buscar esos ingresos económicos para uno empezar a ser un poco más independiente y no tener que estar tan pegado de la familia, y eso te enseña a empezar a crear en ti, a empezar a ser un poco más independiente de tus padres. Entonces, a los que tienen esa opción de trabajar, pues pueden empezar a trabajar para que empiecen a tener sus propias ideas y sean un poquito más independientes de sus padres. Una vez termino high school, bueno, empieza toda la búsqueda de universidad y qué es lo que quería hacer, y yo creo que esta es una de las preguntas más difíciles de resolver, porque uno a los 14 o 15 o 16 años, que es cuando ya se está empezando a pensar en qué es lo que voy a estudiar, uno no tiene mucho conocimiento del mundo, no tiene mucho conocimiento sobre uno mismo, y decir algo tan importante como qué es lo que voy a estudiar y qué es lo que va a marcar mi vida de ahora en adelante, es una de las preguntas más importantes que tenemos que ir dándole respuesta. Y creo que no tener una respuesta está bien, y creo que yo soy un ejemplo de ello. Yo estudié en 3 universidades diferentes en esos 4 o 5 años de formación de universidad, y estudié 3 carreras diferentes, y al final me decidí por una, pero no saber qué estudiar o estar indeciso está bien. Yo creo que uno tiene que estar abierto a lo que se venga e ir por la vida como siendo más consciente de lo y de lo que uno quiere aprender y lo que quiere lograr. Entonces, la primera universidad a la que voy se llama John Jay, porque en ese tiempo creía que yo quería estudiar administración pública. Estudio ahí un año y medio, me doy cuenta de que eso no es lo que quiero estudiar, entonces salto a este Baruch College a estudiar finanzas. Ahí estudio otro año y medio y me da no sé cómo decirlo, la locura de decir, no, ¿sabes qué? Voy a poner esto en pausa un momentico y quiero mirar un poquito más de ese lado artístico que tengo yo, y estudiar algo más de
algo más ligado a eso, entonces paso a la escuela de artes visuales o The School for Visual Arts y empiezo a estudiar publicidad porque creo que era un ambiente donde podía mirar mi lado de negocios y también mi lado artístico. Ahí solo estoy un semestre y en ese punto decido y me pongo a hacer retrospección sobre mi vida o un poco de introspección y digo, no, ya estoy muy adelantado en mi carrera de finanzas, solo voy a terminarla y seguir por ese camino. Entonces, después de un semestre paso de estudiar publicidad de nuevo a finanzas y al final termino graduándome de finanzas como tal. Algo demasiado importante en mi tiempo en Baruch College es que hacía parte de grupos de afinidad. Entonces, hacía parte de un grupo que se llamaba Alfa, que era la Asociación de Latinos Profesionales en Finanzas y en Contabilidad. Y ahí empiezo a hacer algo que se llama networking, que es conocer a otras personas. Y el networking es demasiado importante porque por medio de conexiones que tú haces con otros humanos, se te van abriendo puertas laborales o de oportunidades que tú no tendrías antes. Entonces, por medio de Alfa encontré varias prácticas para yo ser un practicante y también por medio de esa encontré mi primer trabajo, porque los empleadores iban a estos grupos de afinidad a buscar personas que eran talentosas para que entren a sus empresas. Entonces, de aquí paso de mi educación a mi vida profesional. Entonces, como les contaba, mis primeros pasos fueron en el mundo de las finanzas y en el mundo del banco. Mis prácticas, como les conté anteriormente, las logré por medio de networking y trabajaba para esta compañía que se llama Merrill Lynch, que es una compañía que le ayuda a las personas que tienen cierto nivel de afluencia o de riqueza a manejar ese dinero. Y de ahí, una vez ya me gradué, paso a trabajar mi primer trabajo como profesional en una compañía que se llama Barclays Capital, que no sé si reconozca el Barclays Premier League o la liga de fútbol inglesa. Es por este banco, este es un banco de inversión inglés y allí trabajé alrededor de 3 años y lo que pasa en el mundo de los bancos es que es un trabajo bastante repetitivo, donde estás constantemente revisando el mercado de la bolsa de valores y no creía que tenía un impacto directo social y eso era lo que más me estaba impactando a mí de forma personal. Entonces, sí, tenía un trabajo que pagaba muy bien, donde yo vivía una vida muy cómoda, pero donde yo no me estaba sintiendo muy bien conmigo mismo. Entonces, ahí empieza un trabajo bastante de descubrimiento personal y de decir qué es lo que yo quiero lograr con mi vida. Entonces, empiezo a reflexionar y digo, ¿sabes qué? Estoy en un lugar muy cómodo, tengo un buen trabajo, pero no me siento bien, entonces empiezo a mirar qué otras oportunidades puedo yo hacer en mi vida y en ese punto decido que quiero regresar a Colombia porque yo iba todas mis vacaciones a Colombia y tenía una gran conexión con mi país y siempre veía la oportunidad de crear mucho más porque veía que el mercado americano estaba muy saturado y que en el mercado colombiano había muchas cosas por hacer. Entonces le doy un giro completamente inesperado a mi vida, pero me doy cuenta de que fue hacia la dirección correcta y ya les voy a contar por qué. Entonces, en ese punto de mi vida digo, voy a volver a Colombia y quiero estudiar medicina porque quiero tener un impacto directo en mi sociedad. Entonces creía que por medio de la medicina iba a lograr hacer eso. Entonces dejo mi trabajo en el banco, dejo toda mi vida en Estados Unidos para tomar un salto completamente inesperado de regresar a Colombia, empezar una vida nueva.
Y lo que yo hago en este momento es estudiar un preuniversitario de nuevo, después de ya ser un profesional y de ya tener una carrera, para tratar de ingresar a la Universidad de Antioquia, que allá era donde quería estudiar. Pero la vida, cuando uno toma esos giros tan grandes, hay veces te tira sorpresas. Entonces, ya llevaba 3 meses de haber vivido en Colombia y mis ahorros no iban a durar tanto como yo lo había pensado. Entonces empiezo a buscar trabajo y hay una plataforma que es demasiado importante que se llama LinkedIn, que es como un Facebook, pero para profesionales, donde puedes buscar trabajo y puedes casi que subir tu hoja de vida ahí para que otras personas vean las capacidades que tú tienes. Por medio de esta red social encuentro que hay una empresa que está disruptiendo todo el tema del transporte y que necesitaban personas, y esa empresa es Uber. Entonces apliqué por medio de LinkedIn y estaban buscando una persona con las capacidades que yo tenía. Estaban buscando una persona, como es una compañía americana, aunque estaba lanzando en Colombia, buscaban personas que podrían hablar inglés, porque hay que estar en constante comunicación con la casa matriz, y la casa matriz era en San Francisco y casi que todos los sistemas internos eran en inglés, o sea que era un requisito importante, pero mi proceso de entrevistas duró una semana porque era un candidato muy diferente a lo que había en el mercado laboral colombiano, porque yo ya tenía mi experiencia de haber trabajado en un banco estadounidense y ya tenía experiencia trabajando con compañías americanas. Entonces en el 2016 ingreso a este trabajo y fue uno de los retos profesionales de mi vida más importantes, porque me permitieron lanzar esta nueva tecnología, esta nueva plataforma en mi país. Entonces yo trabajé como gerente de operaciones en Uber Medellín y también ayudé a hacer la expansión de Uber en otras ciudades de Colombia. En Colombia llegamos a tener 19 ciudades activas al mismo tiempo. Y también hice el lanzamiento de algunas ciudades en Brasil, y me tengo que devolver un poquito a mis tiempos de Barclays, porque cuando yo trabajaba en el banco me tocaba un trayecto en tren de 1 hora todos los días, de cada día 1 hora, de regreso a mi casa era otra hora. Entonces eran 2 horas de mi vida que se pasaban en el metro de Nueva York, y quería hacer algo productivo en ese tiempo. Entonces en ese tiempo lo que yo me pongo a hacer es estudiar en Duolingo una tercera lengua. Esa tercera lengua fue el portugués, y lo aprendí escuchando música en ese tramo de tiempo y también estudiando mucho en Duolingo y empezar con la lectura, y así aprendí un tercer idioma. Cuando en esos 2 años, en el transcurso de 2 años, 2 horas por día, me enseñé a hablar portugués, y eso me abre la oportunidad de cuando llego a Uber y tengo ese conocimiento, pues me envían a Brasil en 2 oportunidades para trabajar allá, porque también podría comunicarme en ese negocio. Entonces, muchachos, los idiomas es algo que una persona que habla 2 idiomas vale por 2, y si hablas 3 idiomas vales por 3. Entonces, si no solo los idiomas, pero la forma en cómo tú te comunicas en esos idiomas. Entonces, la comunicación es algo que sí o sí traten de invertir mucho en ella, porque es lo que te ayuda a que tus ideas sean escuchadas. Entonces, aquí regresando, en Uber tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos y de hacer muchos roles, y también me incursionó en el mundo de la tecnología, porque yo venía en el mundo de las finanzas y ya Uber fue mi primera compañía de tecnología, y me permitió viajar a países como la India, Canadá, México, Panamá y Brasil en 2 oportunidades. Entonces empiezo en Medellín, se me da la oportunidad de abrir una ciudad en Brasil que se llama Porto Alegre. Entonces abrir una ciudad significa ir, conseguir los conductores, conseguir los empleados, entrenar a estos empleados para que entiendan la plataforma, y que una vez ya esté todo el sistema establecido, pues yo voy a otro país y hago
la misma operación. De ahí se me da la oportunidad de trabajar con el equipo de Río de Janeiro cuando estaban pasando los Olímpicos en Río de Janeiro, porque necesitaban ayuda de más personas durante estos momentos donde iba a tener mucha demanda al sistema. Y también se me da la oportunidad de viajar a la India, y en la India viví 4 meses trabajando en un equipo nuevo que trataba de buscar cómo tener más conductores dentro de la plataforma. También estuve en Tijuana y en Banff, que es en Canadá, trabajando un tiempo corto y haciendo un entrenamiento para un proyecto que iba a realizar. Entonces lo lindo de Uber es que no solo cambió la industria del transporte a nivel mundial, pero también inspiró a muchos otros emprendedores a crear sus propias empresas por medio de solucionar problemas usando la tecnología. Y ahí es donde vemos un auge de todas estas aplicaciones que empezaron a surgir y que alrededor de ellos empiezan a crear un sistema o un modelo de trabajo nuevo que se llama la economía gig o el gig economy, que es los conductores de Uber, los rapitenderos que trabajan cuando ellos quieran y se conectan en estas plataformas y tienen un ingreso adicional que antes no tenían. Y esto todo es posible porque ya la gran mayoría de personas tenemos un celular, y un celular que tiene GPS, o sea, que permite al sistema o al algoritmo conectar a una persona que tiene un carro a otra persona que quiere viajar de un punto A a un punto B, o Rappi, que es lo que se llama un unicornio, una empresa que ya tiene una evaluación de más de $1 billón, y es una empresa que nació en Colombia, que pasó por un proceso de aceleradores. Aceleradores son un conjunto, un grupo de personas que les ayudan a los empresarios a trabajar sus ideas. Entonces Rappi pasó por uno de los aceleradores, uno de los programas de aceleradores más importantes. Y de ahí ya empiezan a crear esta empresa que se vuelve masiva y que emplea a miles y a miles de personas en toda Latinoamérica. Esa aceleradora se llama Y Combinator, y ese es como el proceso de un emprendedor para ir creando empresa. Tiene que primero surgir la idea. La idea de Uber nace con 2 personas que fueron a una conferencia en París, en Francia. Estaba lloviendo y no habían taxis alrededor de ellos. Entonces uno le dijo al otro: hey, sería muy chévere si creamos una aplicación donde tú presiones un botón y te llega un taxi. Y así surgió la idea en un evento, y cuando regresaron a Estados Unidos empezaron a trabajar en esa idea. Para trabajar en una idea necesitas una aceleradora o alguien que te inyecte capital o que te dé plata para que tú puedas empezar a trabajar esa idea y convertirla en un emprendimiento. Y una vez ya tienes el crecimiento que tienes, pues pasas de ser una compañía privada a una compañía pública, y cuando eso ocurre, ya cuando eres una compañía pública, ya en el mercado de la bolsa de valores se puede comprar acciones de tu empresa en eso. Entonces ahí es donde ya los bancos vuelven y conectan, porque los bancos son los que tienen la plata, y los bancos son los que ponen el capital para que muchas de estas empresas funcionen. Entonces, aunque pensé que me había alejado del mundo de las finanzas, todo al final termina estando muy conectado, y los bancos son una pieza clave también para el emprendimiento, porque son los que ponen el capital para que muchas de estas empresas funcionen. En uno de mis últimos proyectos en Uber trabajé, soy yo aquí en la mitad, y este es mi equipo de trabajo. Lo que pasó fue que Uber quería hacer sus propios mapas, porque Uber trabaja por medio de Google Maps, y cada vez que alguien pide un viaje, pues algo que se llama un API, le pega al API de Google Maps y le dice: ok, usted está utilizando mi servicio. Google le cobra a Uber un pequeño cobro por cada vez que utiliza esto. Entonces Uber dice:
pues estoy haciendo miles y miles de viajes cada hora, entonces yo voy a crear mis propios mapas para yo no tener que pagarle esto a Google Maps. Entonces creamos todo un proyecto alrededor de ese problema y nos mandan unos equipos desde Estados Unidos que tenían cámaras, que tenían radares, para hacer todo el proceso de mapeo. Y el proceso de mapeo lo que indica al principio es que tienes que manejar por todas estas calles con estos sensores para ir colectando la información y la data que al final terminas haciendo un mapa como lo es Google Maps en sus teléfonos. Y para eso necesitas tecnología de visión computacional, un GPS y un equipo que coge toda esa información y convierte esa información en un mapa como tal. Entonces, este proyecto me preparó para lo que fue mi próximo reto. Y ese reto fue el que me trajo de regreso a Silicon Valley, o no de regreso, sino por primera vez a Silicon Valley. Y Silicon Valley no es un edificio donde esto ocurre, o no es una empresa o un mall donde hay muchas empresas. No, no, no. Silicon Valley es cerca de San Francisco, toma todo lo que es el área de la bahía de San Francisco, que son otros, digámoslo así, como municipios, como lo es Oakland, como lo es Berkeley, como lo es San José, como lo es Palo Alto. Y entonces en toda esta región es donde la gran mayoría de empresas de tecnología nacen, porque aquí también están los fondos de capital que se llaman Venture Capital, que son los que dan esa plata para que las empresas puedan surgir. Entonces ahí empiezo a trabajar en una empresa que se llama Zoox, que está tratando de hacer una flotilla de vehículos robot taxis robot. Entonces aquí vemos estos sensores, ya es como una graduación a los sensores pequeños que teníamos en el proyecto de mapeo, que es un sensor mucho más pequeño. Aquí son ya muchísimos más sensores porque necesitas no solo el mapeo, sino que también el vehículo aprenda a mirar qué es lo que está pasando alrededor de ellos y tomar la decisión de manejar. Entonces, hace 2 años y medio estoy viviendo en San Francisco, California, que como les conté es el epicentro de la tecnología mundial, y entré a esta empresa que se llama Zoox, que hace muy poquito tiempo fue adquirida por Amazon. Entonces es bastante interesante todas estas cosas que están pasando. Quizás Amazon quiera hacer entrega de paquetes por medio de robots o de vehículos y no de personas, porque ahorita es un proceso que es muy manual, donde una persona tiene que ir físicamente y entregar cada uno de estos paquetes de las compras que hacemos en línea, que cada vez más va creciendo esa modalidad. Entonces voy a pasar un poquito de tiempo explicándoles cuál es la tecnología y cómo funciona esta tecnología. Y si nos queda un poquito de tiempo, quizás les muestre un videito del vehículo manejando como tal. Entonces el vehículo tiene un sensor suite o un suite de sensores que le ayudan a tener a saber qué está pasando en el ecosistema o saber qué está pasando alrededor del carro. Entonces, la primera tecnología que se utiliza son radares. Radares emiten una señal y esperan que devuelva. Entonces, tenemos sensores, radares de largo alcance, de corto alcance. La otra tecnología se llama un LIDAR, y esta es muy interesante por lo que es un cubito, este cilindrito que ven acá, y lo que hace es que ese cilindro dispara láseres alrededor de ellos, y lo que crea es un mapa en 3D de qué está alrededor de ello, porque cada vez que lanza un láser podemos calcular por medio de la velocidad de la luz a qué distancia están las cosas de nosotros. Entonces es uno de los sensores más importantes. También estos vehículos están dotados de muchas cámaras, tienen alrededor de
16 cámaras para que pueda ver alrededor de todo lo que está ocurriendo en el vehículo, y toda esta información que generan estos tres sistemas se van a un computador que está en la parte de atrás. El computador absorbe toda esta data que está llegando y empieza a hacer sentido de toda la información. Entonces aquí estamos viendo en rosado, el computador dice quiénes son los peatones, en este azul te está diciendo que esos son los carros y ese es el espacio que cubre un carro. También detecta las luces, también detecta todo lo que un humano tiene que detectar para manejar como tal, y de ahí decirle al carro qué tiene que hacer o hacia dónde se tiene que dirigir. Entonces, este pequeño que ves acá, LRB, significa que el computador ha detectado este vehículo con su lidar, con su radar y con su visión, que son las cámaras. Entonces, por medio de la interacción entre hardware, que son estos componentes que le dije, y software, que ya es lo que un ingeniero de software mete en su computador, que el carro puede manejar o navegar por las calles públicas de las ciudades. Mi trabajo en esta empresa era definir la estrategia de expansión a otras ciudades. Yo voy a parar aquí un momentico y si quiero mostrarles un video corto de cómo el computador o cómo los carros manejan por sí solos. Entonces, denme un segundito. Cali, aquí me dirías tú cuando ya estemos viendo. Ahí, Daniel. Listo, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos viendo? En la parte de arriba, denme un segundito, yo lo pongo mi pantalla entera. En la parte de arriba estamos viendo lo que está viniendo de las cámaras, y en la parte de abajo es cómo el computador está analizando toda esta información. Entonces, le voy a poner pausa un momentico acá para que identifiquemos qué es lo que está pasando. Entonces, acá arriba tengo las cámaras de adelante. En rosado, como les dije, siempre están los peatones. En azul están los otros vehículos, y aquí también estamos mirando que detectó una luz. Y lo mismo está ocurriendo acá, pero así es como el computador ve lo que está pasando en el momento. Entonces hay un mapa, hay estos rosaditos son las personas, lo azul son los otros carros, y lo que están viendo aquí en verde es la trayectoria que el vehículo está diciendo que va a tomar, o el vehículo cómo va a manejar. Entonces le voy a dar play para que ustedes lo puedan ver. En amarillo también tenemos los ciclistas, y aquí todo esto el vehículo está manejando de manera autónoma, o el que está manejando es el software del vehículo. Entonces es algo increíble y que va a cambiar la dinámica sobre el transporte en los próximos años. No digamos que esta tecnología ya está lista para ser lanzada en todo el mundo, no, todavía necesitan cosas, pero es increíble que un carro esté, que pueda tomar este nivel de decisiones y entender de que este es solo un aspecto de nuestras vidas y que por inventar todavía hay mucho. Entonces, los invito a que dentro de YouTube también pueden ir y mirar muchos de estos videos de los carros manejando en San Francisco como tal. Espero que eso les haya gustado. Voy a regresar de nuevo a mi presentación para continuar en lo que estábamos hablando antes. Bueno, ahorita entonces les voy a contar sobre mi trabajo actual, que creo que tocamos un poquito de esto al inicio de la charla. Mi compañía actual se llama Terminal. Terminal USA empezó en el 2017 y, como les dije antes, encontramos una oportunidad donde
hay muchos trabajos en Estados Unidos de ingeniería de software que no van a estar llenados porque no hay suficientes personas que hayan estudiado este campo para que puedan trabajar esto. Entonces, ¿qué decimos como Terminal? Creemos en un mundo donde no existen las barreras geográficas, entonces empezamos a buscar en países donde hay buena generación de ingenieros de software y trabajamos con nuestros clientes que son compañías o startups de Silicon Valley que están buscando ingenieros para resolver los proyectos que ellos quieran resolver. Entonces, lo que hacemos en Terminal es que abrimos en otros mercados. Entonces, como les comenté anteriormente, estamos en Canadá desde el 2017, en México desde el 2019 y en Colombia estamos desde agosto de este año, del 2020, y prontamente vamos a lanzar en Chile. Lo que hacemos en estos países es que encontramos esos ingenieros que viven en estos países y lo conectamos a trabajar con nuestros clientes. Nuestros ingenieros, en este momento tenemos alrededor de 280 ingenieros en estos 4 países que trabajan para 35 de nuestros clientes en San Francisco o en otras ciudades de Estados Unidos. Y estos ingenieros son personas que tienen 8 años de experiencia y que son bilingües, que pueden hablar inglés para que puedan comunicar sus ideas a las empresas con las que están trabajando. Entonces, son personas que los ingenieros les tengo mucho respeto porque si no fuera por algún ingeniero que dijo cómo podríamos estar comunicándonos por medio de esta videollamada, eso no hubiera ocurrido. Entonces, los ingenieros son personas que están cambiando el mundo día a día por medio de las aplicaciones o de las interacciones que un humano tiene con el computador que tienen al frente. Y por medio de esa interacción y por medio de los códigos que ellos pueden escribir por medio de lenguajes de creación, empiezan a codificar soluciones a problemas cotidianos que tenemos. Entonces, como decía Calicia al principio, también es una forma de emprender, crearse, ser un ingeniero de software, porque te permite crear y mirar otras soluciones posibles por medio de la tecnología. Entonces, mi trabajo actual dentro de Terminal es gerente de expansión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es estudiar estos nuevos mercados que tienen potencial y que tienen talento de ingenieros de software y de diseñar toda una empresa en cada uno de estos mercados para que nosotros podamos tener empleados ahí. Entonces me toca hablar mucho con abogados, me toca hablar mucho con universidades, con comunidades de ingenieros en estos países y crear una empresa para que nosotros podamos tener empleados, como dije. Y sí, con esto los dejo. Es una frase que busquen dentro de su curiosidad el camino que deben de seguir. Y creo que aquí importante es la curiosidad y creo que ese ha sido lo que me ha llevado a mí a dar tantos pasos en tantas diferentes empresas, mi curiosidad de aprender y de querer tener más y más conocimientos para poder aportar más. Entonces, para todos los jóvenes estudiantes que están viendo esto, sean curiosos y créense en retos mentales que les permitan constantemente ejercitar sus cabezas para que puedan solucionar los problemas del futuro. Y esa es mi charla. Ojalá que mi vida haya sido un poquito inspiradora para lo que ustedes pueden lograr y sigan creyendo en ustedes mismos, porque no importa de dónde vengas, lo que importa es lo que hagas, porque todos venimos solamente con nuestro cuerpo como nuestra herramienta. Entonces es hasta dónde pueden llevar esta herramienta, hasta qué límites, y es creer en uno mismo y no estar satisfecho con el status quo. No, Daniel, excelente, muy orgulloso, hermano, por usted, por todo lo vivido, y creo que aquí hay algo que
que resaltar y es el mensaje que le traemos a estos estudiantes. Y yo creo que el punto de partida para usted alcanzar todos estos logros es el inglés. Si no hubiese sido por el inglés, ¿qué? Fue demasiado esencial y yo no sé por qué desde tan temprana fui capaz de identificar esa necesidad. Quizás fue por suerte, pero desde muy pequeño esa curiosidad y decir, bueno, yo sé que el mundo gira alrededor del país que está un poco más desarrollado y en ese momento el país que estaba más desarrollado era Estados Unidos y estaba creando por medio del inglés una lengua que nos permitía comunicarnos a todos en el mundo y eso era algo de lo que yo quería ser parte y no quería perderme eso. Entonces, gracias a Dios por darme la oportunidad de identificar eso como una herramienta que me iba a ayudar en el futuro y que me sigue ayudando y que sigue dando frutos para mi vida todos los días. Entonces sí, muchachos, métanle en las pilas al inglés que en realidad les va a abrir muchas puertas en el futuro. Otra cosa interesante, Daniel, es ese dilema de estudiar 3 carreras, de no saber qué estudiar. Yo a les digo a mis estudiantes que no, que desde la primera clase que tienen conmigo, desde quinto de primaria, en la presentación es, ¿qué es lo que usted tiene pensado estudiar cuando termine 11? Y vea que usted llegó, se entró a la universidad, luego que administración, luego que publicidad, luego que finanzas. Ese dilema que, permiso que es un coordinador. No, Juan. Dale, tranquilo. Aló. Cabita. El no saber qué estudiar está bien. Hay veces hay muchas presiones por medio también de los padres de decirle a uno qué es lo que uno tiene que estudiar. Y más que eso de darle satisfacción a tus padres, de quizás tener las oportunidades que ellos no tuvieron, te mete mucha presión acerca de lo que tú tienes que estudiar, pero entender lo que uno quiere estudiar, creo que la educación no termina cuando terminas de tu carrera universitaria, es más de qué otros conocimientos y qué educación vas a seguir persiguiendo. Entonces, yo constantemente leo demasiado, trato de mantenerme al tanto de nuevas tecnologías o de cosas que tengo curiosidad de aprender. El año pasado compramos un perrito, entonces también quería leer de cómo era la mejor manera de educarlo. Entonces, el curso. La educación no es solo la carrera universitaria, es esa educación continua que tú te pongas a ti mismo. Entonces son retos día a día de que tienes que buscar qué es lo que quieres aprender y meterte a ello de fondo. Y la vida no es lineal, yo creo que la vida tiene muchos altibajos y muchas cosas por enfrentar. Y hay veces el miedo de encajarnos en solo una cosa, yo soy un arquitecto, yo solo estudio finanzas, entonces limita porque crees que solo puedes trabajar en cosas que la que estudiaste y eso es completamente falso. Uno no, si tiene la suficiente curiosidad, uno tiene el tiempo para estudiar y para volverse un conocedor de eso que quieres aprender. Entonces, no se encajen en solo una cosa, sino que busquen múltiples salidas y sigan sus instintos. Y si quieren estudiar arte, estudien arte. Si quieren estudiar computación, estudien computación. Y si ven que una vez empezaron a estudiar eso no era lo que llenaban, también hay que aprender a saltar y a decir, ¿sabes qué? Esto no va conmigo. Y es algo similar a lo que me pasó en el banco. Ya le metí
4 años y medio a estudiar finanzas, ya trabajé en el banco 3 años, ya llevo 7 años de mi vida enfocado en esto. Yo no puedo saltar y no puedo empezar de cero porque ya le metí 7 años. ¿Dónde está esa ley escrita? En ningún lado. Entonces, Daniel, y ese momento de tomar esa decisión de ya todo lo que había construido, que estaba supremamente bien, y hacer ese cambio tan radical a estudiar medicina, dejar todo, volver a Colombia, yo creo que esa decisión tampoco fue fácil de tomar. no, y no se toma de la noche a la mañana. Yo creo que fue un proceso de 4 o 5 meses donde todos los días me despertaba y decía, ay, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Pero iba al trabajo y no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Entonces, hay veces hay que dar estos saltos inesperados y decir, pero tener un plan. No es saltar como a la nada, sino al menos aferrarse de algo, de una idea o de un punto, un reto en el futuro al que quieras llegar. Entonces, yo lo único que sabía es que yo estaba en ese momento bloqueado y que las ideas no me fluían en el trabajo y que no estaba feliz. Entonces, escúchense a sí mismos y pregúntense las preguntas que son muy difíciles de hacerse a uno mismo. Pero entre uno más se va conociendo a uno mismo, va entendiendo hacia dónde quiere llegar. Y es tener el coraje de actuar sobre ello. Y el coraje es también saltar. Tomar riesgos, sin miedo. Completamente. Daniel, no, y ya para terminar, lo último es el llegar a Silicon. Yo creo que eso es algo de locos, uno estar por allá en el epicentro de la tecnología del mundo, donde hay empresas tan importantes como Google, Facebook, y estar en ese ecosistema también es algo muy interesante, y también es el mensaje también a los estudiantes que en este momento están tomando la decisión que van a estudiar el otro año, ¿verdad? Que hay una gran brecha y que el mundo está necesitando ingenieros, y más que todo ingenieros en software, ¿o qué? Si yo fuera a regresar a la universidad, eso es algo que me causa curiosidad, porque lo veo a los ingenieros de software como unos alquimistas que crean algo de la nada, solo lo crean por medio de la interacción que ellos tienen con su computador. Entonces, me parece que son artistas, me parece que son creadores, me parece que son emprendedores. Estas personas que se embarcan en esto no es para todo el mundo, y dentro del ecosistema de tecnología no es que todos tengamos que ser ingenieros de software, porque una empresa tiene múltiples facetas, y una empresa de software va a tener siempre su equipo legal, va a tener siempre su equipo de finanzas, va a tener su equipo de project management, va a tener su equipo de mercadeo. Entonces, hay muchas áreas donde tú puedes entrar dentro de la tecnología, pero los ingenieros de software son los que están haciendo de que esto se convierta en una realidad. Entonces me parece que son un eje central en la creación de tecnología, porque son ellos los que hacen que estas aplicaciones funcionen, que estas páginas web entren, de que las nuevas tecnologías, pues digamos, la inteligencia artificial empiecen a hacer algún sentido. Entonces, lo que me parece es un área fascinante donde puedes crear cosas casi que desde cero y donde hay mucha colaboración en esa comunidad de ingenieros. Entonces, hay muchas plataformas donde estos ingenieros se unen a compartir ideas y a mejorar las ideas que cada uno de ellos tienen. Entonces, la ingeniería de software es un proceso colaborativo donde no es solo una mente haciendo, sino también la comunidad alrededor de ellos mejorando las ideas que se están planteando. Daniela, en esta parte de la parte académica, de uno ingresar a una universidad 5 años a estudiar una ingeniería de lo que sea, de software, hay mucha gente, y más en este campo de la tecnología, somos autodidactas, empíricos, que aprendemos
es en línea sin necesidad de ir a una universidad. Ese tipo de conocimiento de personas que saben de ingeniería, de programación, pero que no han asistido a una universidad o no tienen un cartón, ¿ustedes cómo leen a esas personas? Parce, qué gran pregunta. Son perfiles que nos encantan porque entendemos que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a una universidad o tiene el acceso económico para una carrera de 4 o 5 años. Entonces, creo que de los 280, digamos que un 30%, de los 280 ingenieros que trabajan ahorita para Terminal, me atrevería a decir que el 30% de ellos son autodidactas y no tienen ningún cartón universitario y se están volviendo cada vez menos requeridos tener esos certificados, esos diplomas, porque no es lo que dice el título que tú puedes hacer, es lo que tú puedes demostrar que tú puedes hacer. Entonces, en el proceso de entrevistas de un ingeniero, muchas de esas entrevistas tienen una porción técnica donde tienes que demostrar en una llamada, una videoconferencia esta, cuáles son tus ideas y cómo puedes tú hacer código. Entonces, se está volviendo mucho menos importante a qué institución fuiste y qué es lo que estudiaste, sino es demuéstrame que tú puedes hacer. Y por medio del Internet, que está haciendo de que esa información sea posible de acceder, y por medio de muchísimos cursos que hay en línea. Hay una empresa colombiana que me encanta que se llama Platzi. Platzi, muchas gracias, Cali, que tienen contenido educativo enfocado a los ingenieros demasiado bueno. Creo que existen todas las herramientas en línea para uno estudiar uno mismo, pero para estudiar uno tiene que tener, es como una fórmula o organizarse, pero hacerlo empíricamente de una forma muy desordenada también te puede llevar a un dolor de cabeza. Entonces, quizás alguien que te diga cómo estructurar el aprendimiento empírico para que no sea muy difícil hacerlo por sí solo. No, excelente, Daniel. Ya las últimas palabras para esta juventud. ¿Qué consejo le da a nuestros estudiantes del Manuel J. Betancourt? Que pasen mucho tiempo dentro de sus cabezas para que entiendan quiénes son como seres humanos. Creo que es lo más importante que tiene que hacer. Uno tiene que primero entenderse a uno mismo para poder entender el mundo. Entonces, pasen mucho tiempo dentro de sí mismo entendiendo qué son y qué quieren ser. Excelente. No, Daniel, muy agradecido, hermano, por esta charla. Muy orgulloso. Y esperamos tenerlo por acá de nuevo para que nos siga compartiendo su experiencia, su conocimiento, no solamente de tecnología, sino como lo acaba de determinar, como ser humano. Porque hoy en día las empresas no solamente miran el conocimiento, las habilidades, las competencias que tiene uno, sino cómo interactúa uno con los demás. Y esa es la parte del ser que creo que es lo que tenemos que mirar hacia adentro de nosotros. Exacto. Cali, muchas gracias por la oportunidad y siempre dispuesto y disponible y con mucha admiración también para lo que haces tú y lo que haces para tus alumnos y de traer de decirle a estas mentes en desarrollo las posibilidades que tienen delante de ellos. Entonces, tú también eres un centro de orgullo para nuestra familia y nos encanta lo que haces. No, y vea quién entró por acá, don Esteban. Este es otro monstruo. Esteban, saludos. Bueno, Cali, un abrazo y se me cuidan todos. A Daniel. Bueno, chao. Bueno, comunidad educativa, ustedes ya saben que vamos a culminar ahora esta Feria del Emprendimiento con lo más esperado. La charla de CESO, que yo sé que les va a interesar a cada uno de ustedes como emprendedores. Y
y el primer chapter Manuel J. Betancourt, y al final habrá una sorpresa que es un homenaje a nuestro rector Rafael Antonio Franco Valencia. Entonces nos vemos a la 1 de la tarde por este mismo canal. Mucha suerte y espero que hayan disfrutado estas charlas como yo las disfruté. Nos vemos a la 1. Diego, primo, famoso. Nos vemos a la 1. Chao.